Gypsy Rose Blanchard salió libre hace 2 días de la prisión en la que se encontraba por el asesinato de su madre. Esto después de que desde el 2016 se encontrara ella ahí y fuera sentenciada a una sentencia bastante corta en comparación a otros asesinos que han terminado con la vida de sus padres. Esto ha dado mucho de qué hablar y hay personas que en redes sociales, al menos y en mi TikTok hay muchísimas, que están comparando el caso de Gypsy Rose Blanchard con el caso de los hermanos Menéndez, diciendo que si Gypsy Rose pudo salir en libertad después de unos cuantos años en prisión por terminar con la vida de su madre, también los hermanos Menéndez deberían tener esa oportunidad de ser liberados, porque básicamente las circunstancias son las mismas, lo cual, si bien no estoy del todo de acuerdo, sí debo de admitir que pues sí, si comparas los dos casos, puedes tener casos bastante similares, aunque con terminaciones distintas y agravantes aún peores en el caso de la familia Menéndez. Así que acompáñame en este pequeño video en el que voy a hacer un análisis de estos dos casos y del por qué siento yo que, si bien tienen similitudes, no del todo deberían tener las mismas consecuencias para los perpetradores. Gypsy Rose Blanchard nació bastante normal, si quieren verlo así, pero su madre tenía un trastorno psicológico que hizo que pues básicamente vertiera todos sus cuidados hacia la pequeña Gypsy de una manera bastante aterradora y perturbadora. Ella lo que hacía era fingir que su hija tenía diversas enfermedades para llevarla a los doctores y que la trataran por estas enfermedades que iban desde limitaciones del movimiento, diciendo que pues su hija básicamente tenía los músculos de las piernas atrofiados y no los podría usar jamás, entonces tenía que tenerla en sillas de ruedas, enfermedades en las cuales la pequeña Gypsy no podía ni siquiera ingerir alimentos por la boca, sino que tenía que hacerlo por una sonda conectada directamente al estómago, y otras enfermedades más. Y al momento de intentar buscar tratamientos para estas enfermedades que no existían realmente, lo que hacía la madre de Gypsy era enfermarla aún más de otras cosas que pues bien no eran exactamente lo que ella decía, pero pues la enfermaban en otras cosas y mantenían a Gypsy en un estado de postramiento bastante triste. Se volvió famosa porque pues todo el mundo sabía la historia de la pequeña Gypsy y su madre, que pues habían vivido por muchas cosas horribles. Les regalaron una casa, había organizaciones que les daban dinero público para que pues ellos pudieran seguir viviendo su vida, para que a lo mejor la madre pudiera llevarla con todos los especialistas que necesitaba la pequeña Gypsy, y pues básicamente todo el mundo conocía el caso hace unos cuantos años. Posteriormente, como Gypsy fue creciendo, pues ella realmente no sabía ni siquiera qué edad tenía, así que pues fue creciendo pero bastante limitada, no sabía si era mayor de edad, no sabía si era menor de edad, aunque en un punto ella ya era mayor de edad cuando pues ocurrió lo que estoy a punto de comentarles. Ella conoció a un hombre en redes sociales, del cual aparentemente se enamoró. No vamos a mencionar el nombre, pero pues se enamoró de este sujeto. Y digamos que este hombre no era el ejemplo de una salud mental correcta, porque el hombre básicamente se creía una clase de vampiro de no sé cuántos años de edad, tenía temas medio violentos que involucraban con temas sexuales, o sea, básicamente era una persona que no era, digamos, la mejor persona que pudo haber ayudado a Gypsy Rose en ese momento. Bueno, ellos dos empezaron a planear la forma de que Gypsy escapara de esta vida en la que estaba con su madre, y una de las sugerencias era terminar con la vida de su madre para pues así tener la libertad para que Gypsy se fuera y vivieran una vida juntos. La otra opción, de acuerdo a lo que relata la propia Gypsy, es que se embarazara para que su madre no tuviera opción alguna y aceptara al novio de Gypsy y aceptara esta vida que estaban buscando tener. Pero lo que terminó ocurriendo fue el desvivimiento de la madre de Gypsy a manos del novio de esta. Y es aquí donde también hay personas que dicen, bueno, si ya liberaron a Gypsy, tendrían que liberar al hombre a quien Gypsy manipuló para que terminara con la vida de su madre. Y si bien hay cierta verdad en esto, o sea, porque Gypsy fue la que manipuló a este hombre para que pues terminara con la vida de su madre, no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque el sujeto ya tenía ciertos problemas mentales, que no vamos a meternos aquí en eso, pero pues básicamente el sujeto no era la persona más sana mentalmente. Y los agravantes que ocurrieron en este asesinato fueron bastante grandes. ¿Por qué? Porque el novio de Gypsy no terminó con la vida de su madre de un disparo, de un corte. Fue 17 veces atacada la madre de Gypsy con un cuchillo hasta que perdió la vida. En este ataque no se vio involucrada Gypsy. Gypsy estaba en otra habitación de la casa
pero fueron en 17 ocasiones en las que la madre de Gypsy recibió un ataque de un cuchillo. Y hago énfasis en el 17, ¿por qué? Porque ha habido otros casos en los que una persona es atacada con un cuchillo y el perpetrador del ataque, después de hacer el ataque un par de veces siquiera, ya termina con la mano lastimada e incluso con pequeños cortes, porque no es lo mismo, digamos, agarrar un cuchillo y empezar a apuñalar una gelatina a pues atacar un humano que pues tiene piel, músculos, huesos. El cuchillo se puede llegar a trabar en algún cuchillo, en algún órgano, entonces no es exactamente lo mismo y requiere una gran cantidad de odio, si quieren verlo así, para terminar con la vida de alguien de una manera similar con tantos ataques, por la cual entiendo la razón de que el novio de Gypsy aún se encuentre en prisión y vaya a pasar bastantes años más, porque de hecho creo que tiene vida en prisión como su sentencia. Entonces es entendible por el tipo de ataque que hizo en contra de la mamá de Gypsy. Por más manipulado que hubiera estado, pues los agravantes del caso son bastante peores que en el caso de Gypsy, que pues fue liberada después de 8 años en prisión. Después de haber terminado con la vida de la madre de Gypsy, lo que hicieron Gypsy y su novio fue huir y fueron atrapados poco después y confesaron básicamente todo. No hubo ninguna clase de plan de manipulación para que pues pensara qué pasó. No. Confesaron casi al momento, y en especial Gypsy comentó todo lo que había pasado en el asesinato antes y lo que había hecho después. Es aquí donde empezamos a hablar acerca del caso de los hermanos Menéndez. Este video es más que nada un análisis comparativo de los dos casos, entonces no nos vamos a meter tanto en detalles de los dos casos, pero en el caso de los hermanos Menéndez, estos hermanos lo que hicieron fue básicamente, la noche de los asesinatos de sus padres, primero empezar con su padre, le dispararon en la cabeza terminando con su vida, y cuando su madre se despertó por estos disparos, empezaron a dispararle a ella. E incluso pareciera que se ensañaron más con la madre. ¿Por qué? Porque de tantos disparos la dejaron tan desfigurada que no era reconocible su cuerpo. Entonces, los agravantes desde un inicio son mucho peores que en el caso de Gypsy. ¿Por qué? Porque en el caso de Gypsy, pues quien perpetró los asesinatos fue un tercero a la familia, y en este caso pues fueron los propios hijos los que terminaron con la vida de sus padres. No solamente esto, sino que después de terminar con la vida de sus padres, lo que ellos pensaron que pudiera servirles como coartada fue huir e ir a una sala de cine, para que cuando llegaran y pues los policías se dieran cuenta de todo y pasara todo esto, ellos pudieran decir, bueno, es que nosotros vamos llegando, o sea, nosotros estamos en esta sala de cine viendo una película, entonces nosotros no pudimos haber terminado con la vida de nuestros padres. Entonces, después de ver esta película, llegaron a la casa de nuevo, llamaron a la policía, y en una llamada en la cual se puede escuchar a unos hijos bastante preocupados porque acaban de encontrar los cadáveres de sus padres, informaron a la policía que sus padres habían sido asesinados. La policía básicamente desde un inicio los consideró a ellos como sospechosos, porque no había indicios de otro tipo de cosas. Aunque los hijos, en este plan de encubrir sus asesinatos, lo que hicieron fue dispararle a las rodillas de sus padres para fingir alguna clase de idea de que pues básicamente la mafia se había metido a la casa y pues tenía algún tema de dinero con los padres, y pues los empezaron torturando, disparándoles en las rodillas, y pues después terminaron con su vida. Pero esto no les salió del todo bien, porque pues en las investigaciones se dieron cuenta que pues los disparos a las rodillas de sus padres fueron posteriores a las muertes de estos por los disparos en la cabeza, en los brazos y en el pecho, y todos los disparos que recibió, en especial la madre. Bueno, después de esto los policías no tenían realmente tanta información, no había forma de vincular a los hermanos con los asesinatos de sus padres, así que pues fueron puestos en libertad, pero la policía los estuvo observando todo este tiempo. En el tiempo, que fueron unos 6-7 meses aproximadamente, en los cuales los hermanos no parecían realmente tan afligidos por la muerte de sus padres, sino que empezaron a tener una vida de derroche económico, comprándose lo que ellos quisieran. Porque, no les dije esto, la familia Menéndez no era una familia de clase media en California, sino era una familia bastante bien acomodada, porque incluso no vivían en un departamentito, no vivían en una casita, vivían en una mansión enorme, porque el padre de los hermanos Menéndez tenía bastantes negocios. Pero bueno, el punto es que los hijos se empezaron a gastar toda la fortuna que habían heredado de sus padres por los asesinatos,
y esto pues levantó sospechas en la policía, porque básicamente lo que la policía estaba pensando es que estos hermanos terminaron con la vida de sus padres para poder tener acceso a todas las cuentas bancarias y gastarse todo el dinero posible. Se compraron autos, se compraron ropa, tenían una vida de lujos completamente. Incluso durante la investigación se dieron cuenta que uno de los hermanos tenía un entrenador personal de tenis contratado todos los días para pues tener esa vida de lujo que tanto querían. Eventualmente, uno de los hermanos empezó a ir al psiquiatra y en una de estas sesiones le reveló al psiquiatra que ellos habían terminado con la vida de sus padres, y lo que hizo el psiquiatra fue ir y decirle a la policía. Y es aquí donde a lo mejor te estás preguntando, ¿cómo que un psiquiatra, un especialista de la salud, fue a revelar secretos que le habían dicho en una sesión? Porque seguramente hay alguna especie de acuerdo entre los psicólogos de no revelar lo que dicen en la sesión, aunque sea perturbador o que lo vincule a algún crimen. Pues resulta ser que esta regla entre psicólogos, psiquiatras y sus pacientes puede ser rota o no se le puede hacer caso si la vida del psiquiatra o psicólogo está en riesgo por parte del paciente. Y este era el caso porque uno de los hermanos Menéndez, cuando confesó esto a su psiquiatra, lo amenazó con que no le fuera a decir a nadie o iba a terminar con su vida, por lo cual el psiquiatra vio su vida en riesgo y acudió a la policía confesando el crimen que le había confesado su paciente. Después de esto, los hermanos fueron arrestados y empezó el juicio. Durante el juicio algo conmocionó a las personas. ¿Por qué? Porque al principio el caso parecía más de unos hijos que asesinaron a sus padres para quedarse con la fortuna familiar. Pero durante el juicio los hermanos confesaron que sus padres, en especial su padre, era un monstruo. Abusaba de ellos física, psicológica y sexualmente. Por lo cual la única forma que los hermanos pensaron que podían librarse de este yugo de sus padres era terminar con la vida de ellos. Pero durante el juicio no quedó claro o no había pruebas suficientes que pues sustentaran este abuso que decían tener los hermanos Menéndez, aunque posteriormente, y en mi opinión yo creo que sí es bastante cierto, porque hay pruebas que, si bien no son digamos ADN que encontraron en el cuerpo de ellos ni mucho menos, sí hay pruebas bastante claras de que estos dos hermanos sufrieron abuso, en especial por su padre. Nunca mencionan que la madre los haya abusado, ni mucho menos, pero supongo yo que tenían cierto odio, cierto resentimiento hacia la madre, porque digamos que la figura que los tenía que proteger era papá y mamá. Y cuando papá era quien realizaba estos abusos, supongo que en la mente de estos hermanos también la madre tenía responsabilidad por no protegerlos del abusador de su padre. El punto es que durante el juicio no se pudo comprobar a ciencia cierta estos abusos, así que fueron condenados a una vida en prisión. Una condena con la que muchas personas no están de acuerdo porque pues creen que básicamente ellos solamente se estaban defendiendo o liberando del abuso de sus padres, al igual que lo hizo Gypsy cuando pues terminó con la vida de su madre con su novio. Pero aquí las diferencias son bastante notables. ¿Por qué? Porque en el caso de Gypsy ni siquiera estuvo involucrada en el momento, digamos, de terminar con la vida de su madre. O sea, ella no agarró el cuchillo y también atacó a su madre. No, ella estuvo apartada y pues el caso de abuso en ella es bastante diferente en comparación al abuso que sufrieron los hermanos Menéndez. No estoy diciendo cuál sea peor, porque creo que en estos casos es bastante difícil o bastante feo querer ponerle una gravedad mayor a un abuso que a otro, porque ambos abusos de la clase que sean pueden ser bastante tristes y bastante malos. Pero en el caso de lo que hicieron los hermanos Menéndez, pues ellos llevaron su liberación, digamos, a niveles violentos aún mayores, y además no solamente terminaron con la vida de sus padres y se entregaron, lo cual yo siento que pues hubiera reducido la condena bastante. O sea, si a lo mejor ellos hubieran terminado con la vida de sus padres y en ese momento llaman a la policía para decir, no, pues es que estamos peleando con nuestros padres y pues nos amenazaron, pasó esto o aquello, la policía y los jueces y todo hubieran estado como que del lado completo de su parte, o sea, de los hermanos Menéndez, para liberarlos en poco tiempo. O sea, sí que pasaran ciertos años en prisión, pero que fuera una especie de defensa propia, ¿no? O sea, que no que los asesinaron con una alevosía o con una planeación muy perturbadora, sino que pues hubo una confrontación y ellos por defenderse pues terminaron con la vida de sus padres. Pero no fue el caso. Ellos lo que hicieron fue planear la forma de librarse de cualquier consecuencia por el asesinato de sus padres, y aparte con esto de que empezaron a gastar todo el dinero posible que tenían en esos 6 meses para darse una gran vida de lujo, pues no los dejaba bien parados.
pues no los dejaba bien parados. Entonces creo que lo que hicieron los hermanos Menéndez al final perjudicó aún más su caso, por más justificado que pudiera haber estado la razón por la que ellos terminaron con la vida de sus padres. Pero bueno, déjame tu opinión acá abajito, porque ya sabes que tú tienes la última opinión acerca de estos casos. ¿Tú crees que los hermanos Menéndez también tendrían que ser liberados ya, teniendo en cuenta las razones por las cuales ellos cometieron estos asesinatos? ¿O crees que ellos sí merezcan estar en prisión aún más tiempo y a lo mejor sí ser liberados, pero ya pasando más años? Déjame tu opinión acá abajito, nos vemos Déjame tu opinión acá abajito. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, suscríbete al canal para que no te pierdas de ningún video que suba en un futuro, y nos vemos en el siguiente video.